Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Hola a todos. El podcast de hoy lo vamos a centrar en el envejecimiento normal y la función cerebral, el deterioro mental cerebral que tiene lugar con el paso de los años. Y para ello he invitado a un experto que se llama José Domingo Barroso, que es catedrático de neuropsicología y profesor de psicología de la Universidad Fernando Pessoa, Canarias, que también dirige una clínica de psicología que se llama Psicología Vegeta, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y José Domingo ha dedicado gran parte de su labor investigadora en precisamente a estudiar los cambios, el deterioro cognitivo que tiene lugar con el envejecimiento. Es normal que con el paso de los años perdamos agilidad mental, perdamos riqueza en el lenguaje, capacidad de juicio, otras funciones ejecutivas importantes, pero la buena noticia es que de alguna manera podemos prevenirlo o por lo menos podemos minimizar este deterioro que tiene lugar con el paso de los años. Entonces el profesor Barroso aquí nos va a explicar cómo intentar prevenir este deterioro normal y nos da una serie de recomendaciones y de tareas concretas que debemos ejercitar. A continuación, mi conversación con José Barroso. José, lo primero que quería preguntarte, como a todos los invitados, es ¿por qué elegiste psicología, ¿no? O sea, si fue un tema vocacional o alguien que te inspiró o fue que en tu familia había psicólogos y eso lo viste de pequeño. Es decir, ¿cómo empezó tu andadura dentro de la psicología, ¿no? Bien, bueno, hay de todo un poco como todo a lo largo de mi vida, ¿no? Hay una parte propositiva de mi parte y luego el azar que hizo que fuera cayendo aquí. Uh-huh. Yo inicialmente, desde pequeñito, lo que quería ser era ingeniero naval. Ingeniero naval. Porque mi padre era jefe de máquinas, ¿Ah, sí? Maquinista naval, jefe de barcos. Y era la idea que tenía hasta que llego a sexto, conozco la asignatura de filosofía. O sea, que hiciste 6 años de ingeniería. No, sexto de bachillerato. Okay. Entonces el profesor de filosofía fue el que me introdujo en la psicología en aquel momento y eso me atrajo. Lo que pasa es que no me atreví a plantearlo en casa. Hice el code de técnicas, hice incluso un selectivo de técnicas, fue el primero de ingeniería hecho. En La Laguna había un selectivo de técnicas que se llamaba. Pero para ir preparando a mi padre para el cambio radical de carrera. Porque y ahí la vocación y básicamente la idea que en aquel momento, y todavía sigue siendo el motivo fundamental de por qué soy psicólogo, es la idea de ayudar a los demás. Así es. Sí, eso fue mi vocación y sigue siéndola. Lo que pasa es que ahora ya de una manera más cualificada, obviamente, pero sigue siendo la idea final. Bueno, ¿hiciste psicología en La Laguna o en qué? En La Laguna, efectivamente. La Laguna. Casualmente, el haber hecho esa ingeniería me permitió pasar a la primera promoción de la titulación de psicología. Ajá. Si no hubiera tenido que haber hecho comunes de latín, griego, que yo venía de ciencias, hubiera sido otra trayectoria. Pero bueno, en principio soy de la primera promoción de psicología, que justamente este año hemos celebrado el 50 aniversario de su inicio. Ajá. Y pasé ininterrumpidamente de alumno a profesor en el mismo curso, o sea, acabé en junio, pasé en septiembre. ¿Y tenías claro que querías enfocar tu carrera en la universidad en investigación? ¿O? Sinceramente, no. O sea, también volvemos al azar. O sea, a mí me gustaba mucho más la psicología clínica o la educativa, estaba en ese debate. Como te dije antes, soy de la primera promoción, teníamos muchas posibilidades. Estaba pendiente de una contratación en el propio hospital universitario, porque en ese verano tuve prácticas con ellos y parece ser que me hicieron la propuesta, pero un compañero de carrera y mi mejor amigo, que desde chico siempre quiso ser psicólogo universitario, catedrático de psicología social, decía él, se llama Bernardo Hernández, y me dijo, oye, hay plazas en la universidad, ¿por qué no nos presentamos? Y yo fue más por seguir... ¿Fue compañero tuyo él? Sigue siendo compañero, sí. Mira. Entonces, fue él el que me indujo, bueno, y por ir con él me fui a la universidad y entramos los dos y azarosamente, en vez de educativa ni clínica, apareció psicobiología como área, hacía falta profesores de esa materia. Yo venía de ciencia, con lo cual
me gustaba porque la parte biológica... ¿Qué estudia la psicobiología? Las bases biológicas del comportamiento. Es decir, Okay. todo nuestro comportamiento tiene que ver con un cerebro, un sistema endocrino y toda la parte de neurobiológica que está detrás. Digamos, más relacionada con la medicina también, ¿no? Medicina, exactamente. Y con la neurología. Exactamente. Es multidisciplinar, tiene que ver con la biología, con la medicina. Ajá. Y entonces, bueno, justamente ahí, pero también caí por azar en esa rama y luego, lógicamente, ha sido la que ya me ¿Y luego enamoró. hiciste el doctorado en La Laguna o te Sí, fuiste yo fuera? no, en La Laguna. Sí, no, yo soy criado y ensolerado en La Laguna desde chiquitito. Hice el doctorado ya en neuropsicología, que es una especialidad que en aquel momento empezaba a sonar dentro de la psicobiología, las bases biológicas de los procesos psicológicos más complejos, ¿no? Que son los procesos cognitivos, emocionales y comportamentales. Entonces, en aquel momento, la verdad, que tampoco tenía mucha idea de qué podía hacer, porque en aquel momento, claro, era mucho más difícil irte fuera, tener contactos. Entonces, y otro compañero de universidad que iba unos años por delante de mío y que me influyó también, Manuel de Vega, que ya es catedrático y ahora mismo es profesor emérito de La Laguna, fue el que me dijo, oye, mira, he leído un libro de Cohen, se llama Psicología Cognitiva, y había un capítulo sobre asimetría cerebral. Asimetría. Asimetría cerebral. La diferencia de los hemisferios en las funciones cognitivas sobre el lenguaje. Y el material, el instrumento que se utilizaba para investigar, lo tenemos aquí. Hay un aparato, se llama taquitoscopio, y se podría utilizar. Digo, bueno, entonces tenía la propuesta de tema, tenía el instrumental, y eso condición, empecé con eso. Fue lo que estudiaste. Mi tesis doctoral fue, exactamente, en aquel momento, estaba muy clara la distinción entre hemisferio izquierdo verbal, hemisferio derecho no verbal, y leyendo en la búsqueda bibliográfica que pude hacer en aquella época, como se hacía en aquel momento, ¿no? Con el current contents, que eran los sistemas estos antiguos, el index, y luego que mandabas a pedir los autores, los artículos que te lo mandaban, eso era lo sorprendente. Y vi que, bueno, que sí, que digamos que no era tan claro digamos que el hemisferio derecho no tuviera participación en el lenguaje, y empecé a buscar forma de demostrar capacidades lingüísticas del hemisferio derecho. Entonces tuve que autodiseñarme mi propia tesis, después buscar un director. Ahí era al revés. Buscabas el tema, después un director. Y bueno, que después me ayudó también. Entonces, básicamente y luego desarrollé una línea que casi de 20 años sobre capacidades lingüísticas del hemisferio derecho, donde veíamos que participaba en el acceso al léxico, más bien en la parte de comprensión. Vimos que tenía acceso a no solamente al léxico, dependiendo de la clase sintáctica, del uso, de la frecuencia del uso de las palabras, también acceso a procesamientos semánticos bajo determinadas condiciones. O sea, y ahí en ese sentido fuimos pioneros. Coincidió que en ese momento se produjo un cambio donde del hemisferio derecho no tener nada de participación en el lenguaje a considerarse que efectivamente así fue. De hecho, mi primer artículo internacional fue curioso porque el debate con los referees llegó a un punto en que el referee decía, el artículo está bien hecho, metodológicamente es correcto, pero yo no me lo creo. Porque íbamos contra corriente. Y el editor dijo, no, esto no es cuestión de fe, entonces se publica el paper. Básicamente yo que no tengo ni idea de esto, ¿no? Pero existen muchas diferencias entre el hemisferio izquierdo y derecho, es decir, siempre hemos asociado el izquierdo con el lenguaje y tal, y el derecho más con las emociones, ¿o cómo es esto? ¿Cómo es? Eso era más clásico, el derecho es más con el procesamiento no verbal. No verbal. Básicamente, es decir, lo visoespacial, visoperceptivo, visoconstructivo, con la música y también con las emociones, pero en sentido más general. De todas maneras, esto ha evolucionado mucho. Me imagino. Y la casualidad en mi vida es que empecé trabajando asimetría cerebral desde el punto de vista que te acabo de contar, y en mi línea actual, que es ya centrada en el envejecimiento, nos hemos vuelto a encontrar con el hecho de que ahora la explicación es que la diferenciación hemisférica es como una forma del cerebro de sacar un mayor rendimiento en la etapa adulta, pero luego, para compensar el deterioro que nos viene con la edad, con el envejecimiento, recluta circuitos neuronales y estrategias propias del hemisferio derecho. Es decir, con lo cual he vuelto a la asimetría cerebral, pero no como asimetría, sino como un mecanismo compensatorio, un posible mecanismo compensatorio frente al envejecimiento.
Lo hemos demostrado y ahí hemos sido también pioneros a nivel internacional con capacidad lingüística, con unas tareas de fluidez, donde hemos visto que en el envejecimiento normal, personas que de alta reserva y alto rendimiento en fluidez es porque utilizan estrategias que implican procesamientos visoespaciales, que son más del derecho, e incluso también a nivel neuroanatómico, reclutan tanto a nivel estructural como a nivel funcional, porque lo hemos hecho con, digamos, cambios metabólicos a través de registros en resting, reposo, y hemos visto que reclutan redes del derecho. Entonces, lo que pasa es que eso lo hace una minoría. Nosotros seguimos investigando para ver cómo eso se puede generalizar. Y ahora estamos probando lo contrario, es decir, que tareas visoconstructivas propias del derecho, también los de alta reserva y los de alto rendimiento en esas funciones, también reclutan del otro hemisferio. Con lo cual, parece como que la diferenciación hemisférica o la especialización hemisférica es una estrategia de nuestro propio cerebro para diferenciarse en una etapa y obtener un máximo rendimiento y luego desdiferenciarse, o sea, volver otra vez a complementarse para afrontar la etapa final. Si te parece, para seguir el hilo conductor, me gustaría primero definir qué deterioro se produce en el envejecimiento, ¿no? Que nosotros vamos a centrar el tema del podcast básicamente en eso, en la psicología asociada al envejecimiento. Entonces, digamos, vamos a empezar definiendo un poco cuáles son el deterioro normal, no patológico, o sea, no inducido por una enfermedad, sino el deterioro que todos nosotros, como humanos y animales mamíferos que somos, nos surge con el paso de los años, ¿no? Vale, bien. Esto ha cambiado. Nuestra línea de investigación viene desde el 2004, o sea, hace ahora 20 años que empezamos el tema. Lo primero que tuvimos que establecer, porque no estaba claro, es cuándo empieza el envejecimiento y las etapas del envejecimiento normal. Tuvimos la puntería, la suerte, de empezar a recoger datos para investigar con población desde los 35 años hasta los 85, y entonces anticipamos el envejecimiento a lo que después se llamó la mediana edad. Es decir, hay mediana edad que va de 35 a los 60 y luego el envejecimiento propiamente dicho que sería por encima de los 60. Vale. Entonces, es progresivo. O sea, dentro del envejecimiento normal, lo primero que habría que señalar es que el deterioro que se observa está fundamentalmente en la velocidad de procesamiento, al igual que en la motora. O sea, somos más lentos pensando y poco más. Realmente la siguiente función que se altera o se reduce serían componentes de las funciones ejecutivas, pero ninguna de ellas alcanza valores clínicos. Es decir, que el envejecimiento por lo pronto no es una enfermedad. Cuando tú te refieres a funciones ejecutivas, ¿qué entendemos por ello? Eso es muy amplio. Es el control de los mecanismos atencionales, es la planificación de objetivos, metas, estrategias, ejecución de las mismas, modificación de la estrategia, flexibilidad en función de los resultados de la aplicación de la ejecución de la estrategia. Esos son, en sentido amplio, las funciones ejecutivas. Toma de decisiones. Y se produce, lo primero es un deterioro en la rapidez de procesamiento. En la velocidad y en la capacidad de ejecutar varias tareas en paralelo. O sea, la función ejecutiva se nota más con el envejecimiento, es que tenemos más dificultades para ejecutar varias tareas simultáneamente en paralelo. ¿Y tiene sustrato anatómico? O sea, sí. El sustrato anatómico está, por un lado, afectación de sustancia blanca, lógicamente, córtico-subcortical, y también cortical. Cortical va, el desarrollo empieza un deterioro más parietal y luego frontal. Cortical te refieres a lo que es el cuerpo neuronal. La corteza. Donde están las neuronas. Son las terminaciones, digamos. Exactamente. Donde están los centros, sí. Los centros neuronales. Y se produce una disminución global de las neuronas, ¿no? Es el grosor cortical. No, por ejemplo, mucho tiempo se investigó en volúmenes. Esa fue otra de las cosas que nosotros también fuimos pioneros. Encontramos, claro, como teníamos, como dije antes, edades tempranas, pues hubo 2 tesis doctorales y 2 publicaciones en esa dirección que demostramos que había cambios, no en el volumen, que es lo que pasaba, se había descubierto antes, que no había cambios, pero sí cuando ya mides grosor cortical, sí hay cambios. Hay disminución de grosor cortical en regiones parietales y frontales
desde los 40 en adelante. 40 a 50 a un nivel y de los 50 a 60 en la mediana edad tardía también se produce ya deterioro en ese grosor cortical. Me imagino que será por atrofia neuronal. Más que no, hay pérdida de conectividad, no es tanto muerte neuronal como o sea, conexiones entre conectividad. Las distintas neuronas. Efectivamente. Y eso tiene que ver con lo siguiente, es decir, claro, esto lo hemos hecho investigando con estadística univariada, es decir, la estadística que se utilizaba mucho en los años, en esa etapa, que relaciona variables, pero muy pocas variables. Ha habido un cambio importante en el enfoque. O sea, cuando enfocas de manera univariada, descubres eso. Cuando aparecen nuevas herramientas multivariadas, como el Random Forest o la técnica de grafos, nos permite relacionar todas las variables entre sí. O sea, es decir, tú puedes coger los dominios cognitivos clásicos, atención, funciones ejecutivas, lenguaje, memoria, funciones visuales, visoperceptivas, visoespaciales y visoconstructivas, todas esas descomponerlas a su vez en sus diferentes componentes, medirlo mediante varios instrumentos que son las pruebas neuropsicológicas. Cuando tienes eso, que es lo que hicimos nosotros con la población, tenemos una base de datos de más de 600 participantes entre las edades que te dije antes, 35 y 85. Y entonces cuando tú, en vez de estudiar solo la atención o solo las funciones ejecutivas, combinas todas las variables, apresas sus relaciones, entonces el enfoque también cambia. Porque nos dimos cuenta que encontramos que los procesos cognitivos se organizan siguiendo siguen una estructura modular. Hay como un conectoma que hemos llamado un conectoma cognitivo, que es que está formado por varios módulos que apresan funciones de memoria, funciones ejecutivas. ¿Y hay alguna función que se pierda antes que otra? ¿O se pierde globalmente? Hay módulos y lo que cambia con la edad son las interacciones entre los módulos. Entonces, no es tanto una pérdida de una función, sino de esa capacidad interactiva y de la organización, de la dinámica dentro de los procesos cognitivos. Y eso lo que encontramos que ahí es con la reserva cognitiva. Las personas que tienen más reserva cognitiva, que son los que han desarrollado también más conectividad, son los que no solamente, en algunos casos, no pierden con la edad, sino conservan ese mismo rendimiento. Con lo cual, hay posibilidades de un envejecimiento, entre comillas, sin deterioro. Y también esa reserva cognitiva, que también hemos visto ahí, propicia el que surjan mecanismos compensatorios en la línea que decía antes. Con lo cual puede haber un envejecimiento cognitivo y también, lógicamente, vinculado a eso emocional. Pasa que el emocional se ha investigado menos, estrictamente cognitivo, que puede ser compensatorio. No tiene por qué significar deterioro más allá de la lentitud. Es que me gustaría un poco que definieras porque la gente no va a entender lo que es la reserva cognitiva. Vale. Es un concepto que lo usas mucho, pero no creo que la gente lo entienda. Sí, básicamente, técnicamente lo que se encontraba era que cuando cuando hablamos del daño cerebral, lo que se observaba es que personas que sufren un mismo daño cerebral tienen consecuencias diferentes a partir de determinados parámetros, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a pensar que, digamos, según lo bien utilizado, por así decirlo coloquialmente, que tengas el cerebro, digamos, cuando proviene un daño cerebral, la respuesta va a ser mejor, menos dramática en cuanto a la pérdida de funciones. En general, se utiliza entonces como es todo aquello que propicia un aprovechamiento y un rendimiento adecuado del cerebro. La reserva es aquello que, por haberse desarrollado, es que es un órgano que al revés, que la gente tiene la idea, ¿no? Cuanto más se usa es mejor. No es que cuanto más se usa se desgasta. Al contrario. Entonces, ese uso, esa reserva cognitiva, que por así decirlo, lo que has ido acumulando en la reserva, que tiene también una reserva cerebral, o sea, tiene su base anatómica, se puede cuantificar, etcétera, a nivel funcional se mide a través de determinados indicadores. ¿Cuáles son los indicadores al uso? Pues el más conocido de todos es los estudios, los años de escolarización. Vale. En general, las personas que tienen mayores años de escolarización tienen mayor reserva cognitiva.
Nosotros, por ejemplo, lo que hemos encontrado que, por ejemplo, en países como el nuestro, donde el sistema educativo ha cambiado tanto y no son comparables los años de escolarización, es mejor un indicador que es un subtest de la escala de inteligencia de Wechsler, que es el de información o el de vocabulario. Y nosotros recientemente hemos también demostrado el subtest de cubos para un indicador de la reserva del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo o verbal serían esos otros, que te van a indicar un poco el índice de aprovechamiento del hemisferio izquierdo o del hemisferio derecho que has llevado a cabo a lo largo de tu vida. También se tiene en cuenta a través de cuestionarios, pues, tu actividad a lo largo de tu vida. La actividad física, Sí. Moderada, Sí. evidentemente, la otra es cuestionable. Sí. La actividad física moderada o tu propia actividad intelectual, que se mide por tus aficiones o hobbies, se mide también por tus actividades intelectuales de ocio, por ejemplo, una actividad deportiva de alto rendimiento intelectual, en ajedrez, por ejemplo, ¿no? Sí. En fin, esto sería todo ese tipo, lo que has hecho a lo largo de tu vida, en tu ocio, en tu ejercicio deportivo, en tu lectura, etcétera. Eso está relacionado con la plasticidad neuronal y con Claro, las es que se conexiones. entiende que cuando hacemos algo nuevo, las neuronas vuelven a conectarse de otra manera, es decir, hay una reorganización Claro. anatómica estructural que después propicia un mejor funcionamiento O sea funcional. que como conclusión, el tener una buena reserva cognitiva ayuda, digamos, a retrasar o de alguna manera reducir los síntomas cognitivos, de deterioro cognitivo, Vale. ¿no? En el envejecimiento normal, incluso podemos ser optimistas, puede hasta aminorarlos o prácticamente ni siquiera que se manifiesten. Esa es nuestra idea. Y en el patológico lo que hace es que retrasa Retrasa. y enlentece la progresión. No la evita, es decir, desgraciadamente, si los tienen los biomarcadores de las demencias, en algún momento determinado va, al menos a día de hoy, espero que dentro de unos años también se resuelva, aparecerá la enfermedad y la evolución de demencia con el deterioro y enfermedad que lleva consigo, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, estás con un paciente y alguien te pregunta qué debo de hacer, ¿no? O para tener más reserva cognitiva, ¿hay algún tipo de escala? Decir, mira, lo más importante es esto, esto y esto, ¿no? Si tú pudieras darle a la gente 3 o 4 consejos, ¿no? De acciones que deban de tomar en su vida diaria, ¿no? Sí, vamos a ver. Sí, como pauta global es una vida activa. Es decir, pautas sanas son evidentemente la actividad física moderada, como mínimo caminar en el orden de 1 hora diaria, o mejor nadar, en fin, actividad física moderada por un lado. Después, controlar los factores de riesgo vascular, es decir, evitar el sobrepeso, evitar los factores estresantes, colesterol, Tabaco, etcétera. etcétera. Por supuesto, no, eso ya ni lo hablamos. ¿no? Los hábitos no saludables Tóxicos y tal, extinguidos, sí. evidentemente, Sí. ¿no? Y luego actividad intelectual, algún tipo de actividad, digamos, que estimule la mente. También es muy importante en el envejecimiento las redes sociales, el contacto social, el tema emocional, el tema afectivo. Es muy importante y eso estamos ahora empezando en esa línea porque las variables emocionales han sido más ¿Y difíciles. por qué es tan importante? Porque eso, bueno, el contacto social no tiene mucho que ver con el tema intelectual o cultural, ¿no? Con el desarrollo, no sé. Porque hay una cosa que nos decían antiguamente y que no es cierta, que era, somos seres racionales. No. Somos seres racionales y emocionales. Las partes del cerebro dedicadas al procesamiento más cognitivo o más racional y las partes más dedicadas al procesamiento emocional son prácticamente equivalentes, ¿eh? Lo que se trata es de ajustar ambas para que tu vida esté, digamos, ajustada, equilibrada, equilibrando las dos cosas. Ni predomine lo emocional, ni predomine lo racional. Porque muchas veces somos felices haciendo cosas que no sabemos por qué las hacemos. Y lo pasamos muy bien. ¿Tú eres de la opinión que una persona no debería de jubilarse,
siempre y cuando físicamente se encuentre, independientemente de la edad, físicamente se encuentre bien y activo. Yo diferenciaría, una cosa es jubilarse y otra cosa es dejar de estar activo. Activo intelectualmente debe estar toda la vida. De hecho, lo que estamos viendo es que el mejor antídoto frente al deterioro en el envejecimiento es tener un plan de vida. ¿Vale? Mientras cada uno de nosotros tenga un plan de vida, unos objetivos individuales para sí mismo de por qué y para qué vivir, digamos, está previniendo todo. Estás ajustado intelectual y emocionalmente. Eso puede estar ligado al trabajo en una etapa. Cuando se produce la jubilación, técnicamente hablando de la profesión, debes encontrar otra alternativa. Quienes encuentran eso previenen el deterioro, tienen un envejecimiento mucho más saludable. Quienes pasan más un papel más pasivo de ver la vida pasar y la red, por ejemplo, familiar, es su única red, por muy buena que sea, sigue siendo insuficiente. Eso es como contestación general. Eso significa que, bueno, evidentemente depende de los trabajos. Hay trabajos que son muy duros físicamente y que la jubilación es un derecho. Sí. Pero esa persona que se jubila de un trabajo duro debería también seguir activo con intereses personales y metas personales. Hobbies, efectivamente. Y desde el punto de vista de los trabajos que son menos duros físicamente y que por lo tanto la persona le pueda apetecer seguir haciéndola, pues yo soy un partidario de haya libertad para que la persona decida sin presiones sociales, empresariales, etcétera, cuando decide jubilarse. Y siempre con un plan alternativo. Un plan alternativo de vida que incluya relaciones con compañeros, compañeras. O sea, las relaciones sociales son fundamentales. Las redes sociales es muy importante. Y eso en Canarias, digamos, aquí se pierde mucho con la jubilación. Muchas redes sociales está ligada al trabajo y la gente después, cuando vaya al trabajo y ya no pertenece al trabajo, se siente que lo han excluido. Sí. Y es verdad, o sea, no es digamos, ninguna acción intencionada, etcétera, pero ocurre. Entonces, es la persona la que tiene que reaccionar buscando de forma proactiva alternativas, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, se da cuenta, porque yo creo que a todos nos llegará la edad, ¿no?, en la cual te des cuenta que cognitivamente, pues, no tienes la rapidez que antes y vas bajando en todo este tema del deterioro cognitivo. ¿Qué debes de hacer? Porque eso puede ser que a una persona activa, que ha sido siempre muy activa en su vida y tal, le deprima mucho, ¿no? Yo no sé si es lo que ocurre con frecuencia. Es decir, vamos a ver. Yo lo pongo siempre en la metáfora a mis pacientes. Digo, claro, cuando hay gente que de alta reserva, una alta capacidad intelectual, un alto rendimiento ejecutivo y que empiezan a ya notarse que no es lo mismo. Yo pongo el tema el ejemplo de los coches. Es decir, claro, es que tú ibas en tu vida, estabas acostumbrado a ir en Ferrari y de repente has pasado a Mercedes o a SEAT. Entonces depende, bueno, disculpen las marcas, no hay ninguna connotación. Sí, pero lo entendemos. A ver, eso siempre cuesta mucho. Adaptarse a una pérdida, por muy leve que sea. Claro, además desde fuera, tú le puedes decir, pero hombre, si todavía con lo que tienes te sobra, pero eso no consuela. Claro. La persona siente la pérdida. Entonces lo primero que hay que hacer es un afrontamiento adecuado. Bueno, es lo que hay. Yo tengo dos opciones. Estar lamentando el resto de mi día lo que voy perdiendo, o diciendo, qué bien que puedo seguir haciendo todo esto otro. Entonces, eso no es fácil de decir, pero eso sí se asume realmente y se hace ese afrontamiento adecuado, digamos, se lleva mucho mejor el envejecimiento. No es fácil, porque pasa en lo físico. No asumimos la arruga, la pérdida de cabello, el blanqueado del pelo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. O sea, yo creo que ahí hay que, digamos, hacer un afrontamiento adecuado, es fundamental. Y eso, desgraciadamente, ocurre poco en nuestra sociedad. Hay que trabajar mucho con los mayores, con los viejos. Yo lo llamo viejo porque es el término correcto, es envejecer, ser viejo, sin nada peyorativo, al contrario. Lo desafortunado sería lo contrario, no haber llegado. Entonces, lo que yo digo a eso es que realmente es asumir que somos viejos. Y ayuda, digamos, no sé, pertenecer a algún colectivo, o ayuda a ir al profesional, como tú y tal. Ambas cosas, es decir, por supuesto, el colectivo, por eso digo las redes sociales, o sea,
un hijo o una hija jamás va a entender a un padre. Porque claro, una persona, si además los que ya vamos adquiriendo edad, hay cosas que ahora yo me planteo que no me planteaba hace 10 años o 20 años. Yo me imagino que dentro de 10 o 20, lo veo por mis pacientes, me vendrán otras preguntas. Claro. Y esas preguntas serán naturales. Es decir, probablemente una persona de 80 o de 90 años es más frecuente que la salte la pregunta de cuánto me queda o la muerte como tema, que es un tema tabú, desgraciadamente, en nuestra cultura, ¿no? Entonces, claro, si eso se lo comenta a un hijo o una hija, ay, papá, ¿cómo se te ocurre hablar de eso? En cambio, otro compañero dice, oye, pues a mí me pasa igual. Ya yo estoy pensando cada vez más en que me nos queda menos. Es muy distinto. Un viejo, como un adolescente, se siente mejor entendido por un adolescente, pues igual, un viejo se siente mejor entendido por otro viejo y no por un hijo o una hija. Entonces, en ese sentido, la red social, ¿vale? Teniendo en cuenta que es una red social que no tiene que ser de buscar amigos. Los amigos sabemos a lo largo de la vida que son pocos, contados con los dedos de una mano. Pero no hay que ser tan selectivos. Es decir, hay compañeros que valen muy bien para un viaje. No le vas a contar tu vida, pero sí para pasar un buen rato. O como digo yo muchas veces en mis ejemplos, ¿no? Un retraso de un avión, en un aeropuerto, tomando un café con alguien que para ti, dentro de tu escala de 0 a 10, es de 5, está genial. Sí, efectivamente. Todos somos necesarios de alguna manera. Muchos prejuicios. Y sabemos aprovechar. Exacto. Sí, claro, si eres muy selectivo, no vas a encontrar ese amigo. Y es más, también está la probabilidad de que lo encuentres y lo pierdas. Porque claro, en esa edad empiezan a ver también las pérdidas. Por eso hay que ser más flexible. Eso es el correcto uso del frontal. Más flexible en el objetivo de las relaciones sociales, pero no aislarte. Y también el psicólogo ayuda. Ayuda. Yo al menos me estoy dando cuenta que, digamos, de hecho, mi segunda especialidad, que es la de psicología especialista en psicología clínica, la estoy desarrollando más ahora para los viejos y viejas que antes, porque veo que es un terreno que lo necesitan y que la ayuda que le presta es muy, muy eficiente. Muy eficiente. Tareas concretas a ejercitar para mantenerse joven, ¿no? Yo escribí aquí 4. No, mantenerse joven no, pero ahora que te corrija. Para tener un envejecimiento lo mejor posible. Sí, no se trata de mantenerse joven. Sí, eso no lo vamos a lograr. Eso no. Perdona no es natural, la corrección. Sí. No, está claro. Yo apunté 4 cosas. Una es desarrollar la memoria. Otra es desarrollar la riqueza en el lenguaje. Otra es la capacidad de juicio y comportamiento, porque claro, yo no sé cómo se desarrolla esto. Entonces, quería un poco que explicaras, no sé, tareas concretas, o sea, qué debemos de hacer, ¿no? Cuando envejecemos en este aspecto, ¿no? Hombre, eso es un taller que daremos mucho más tiempo, ¿no? A ver, en general básicamente es, digamos, como dije antes, por ejemplo, memoria, que todo el mundo cree que se pierde. No es tanto la memoria como en el lenguaje el acceso al léxico. Lo que nos cuesta a partir de los 40 es encontrar las palabras. Que todo el mundo, los pacientes me lo comentan como fallo de memoria y no, es simplemente del lenguaje. Sí. Y no es patológico. El que te cueste encontrar la palabra no es patológico. El que guardes algo en un sitio y no te acuerdas dónde lo guardaste ya es significativo. Es decir, porque fallos de memoria no debería haber en el envejecimiento normal. Mira, en general es ser lo más proactivo posible. Es decir, por ejemplo, si empiezas a tener dificultades para memoria, por ejemplo, pues ejercicio de memoria. Lo mejor que hay, sinceramente, lo que mejor funciona para prevenir el envejecimiento es hacer un diario. Un diario, ¿eh? Sí. ¿Escrito? Escrito, preferiblemente. Si hay limitaciones para la escritura, grabado. Es decir, al final del día, hacer un resumen. Es que el cerebro reordene los acontecimientos hacia atrás y los recupere, que son justamente los circuitos que están más afectados. Entonces, volver a la mañana, entonces hacer un recordatorio de los eventos con detalle. Y escribirlo. Para no aburrirse, me basta con una cara de folio, o sea, una libreta tamaño de folio y una cara de folio por día es suficiente. Lo digo porque es preferible que cojas el hábito a que lo dejes al tercer día porque escribiste 5 folios. No. Pongo ejemplo. Yo lo estoy haciendo eso, ahora que comentas, con una aplicación de que salió hace poco en el iPhone, que es fantástica. Pues mándamela porque para mis pacientes me viene muy bien. Porque además no tienes que escribir, es grabada. Y la fidelidad que tiene
O sea, es que te lo transcribe tal Escrito. cual. Es increíble. Ya, pero lo que pasa es que, a ver, en la escritura hay un montón de mecanismos y circuitos neuronales que están reforzando indirectamente muy importante. Escribiendo, ¿eh? Sí. Cuanto más tardes en dejar la escritura, mejor para las redes cerebrales. Porque es una actividad que involucra los dos hemisferios. Y estás estimulando a ambos. O sea, entiendo la comodidad, Sí. pero hay una parte añadida que tiene el escrito que es significativa. Bueno, es lo más detallado posible. Es decir, detalles. Esta mañana desayuné, fui a la cafetería X y me pedí de primero, de segundo, el montadito, no sé qué, tal. Estaba en la cafetería, 10 personas, 5 personas, yo solo, me atendí un camarero, una camarera. O sea, por la noche recordar detalles. Ah, curioso. Eso es muy importante. O fui al supermercado, o me encontré con fulano, me contó su drama familiar o las buenas noticias familiares, tal. O me encontré con Sutano y criticamos a Mengano. O sea, los detalles del día. Muchos de los viejos me dicen, es que yo hago toda mi vida lo mismo rutinariamente. No importa. Si ves un capítulo de televisión, recuerdas qué pasó en ese capítulo de esa noche. Y ser positivo en tus apreciaciones. Ya, eso es muy recomendable. Pero eso es algo que hay personas que no lo son. A mí el positivismo, en general, que hay una psicología positiva, que estoy de acuerdo a grandes rasgos, tiene un inconveniente para mí. Y es que a veces obliga a gente que de forma espontánea no están acostumbrados a ser así. Y lo vas a situar en desventaja. Hay que ser lo más positivo posible, ¿de acuerdo? Pero hay gente que ya hay realidades que no tienen ninguna cara positiva. Está claro. Y en algunos momentos, mira, y hay eso toca, como digo yo, de diciéndolo en plan elegante, más fino, aguantarse. Hay momentos y hechos donde, además, eso pasa mucho en los duelos. Lo mejor que podemos hacer en una situación de duelo es callarte. Claro. Difícilmente vas a decir algo que acierte. Claro. Porque la persona está teniendo una pérdida con un dolor inconsolable. Inconsolable, está claro. Sí. Entonces, lo siento, punto. Y un abrazo, expresiones físicas de contacto, en ese sentido es mucho más oportuno. Entonces digo, esto iba con respecto a lo del positivismo. Pero en general sí, o sea, la idea es esa, que esté lo más proactivo estábamos posible. Hablando de la memoria, el escribir con respecto a la memoria. Pero es que la memoria, esa tarea incluye atención, función ejecutiva, memoria. Es un buen compendio, solamente el diario. Okay. Además, pues mira, hay muchas páginas web, ya incluso gratuitas, yo por eso la voy a decir esta, se llama ejerciciosdememoria.org, ORG. Ojo, que si no la ponen así, ejerciciosdememoria.org, sí. Salen privadas y de pago. No hay que pagar, son gratuitas. Que saca semanalmente un cuadernillo de prácticas que se puede imprimir o en pantalla si tienes tablet, y que está hecha desde el 2018, o sea que puedes cogerla de esta semana o volver hacia atrás si necesitas más estimulación. Esa serie de ejercicios... ¿Y qué son? Ejercicios, digamos, tipo de todo tipo, de cálculo, para de lenguaje. Ejercitar la memoria. Hacen un buen compendio. Bueno. Es un gran favor, por eso lo publicito, porque es gratuito, y si tienen algún beneficio por el número de visitantes, me alegro. ¿Alguna cosa más que se te ocurra? Por supuesto, planificar cosas, es decir, organizar viajes, organizar fiestas, o sea, sorpresas, eventos. Yo conozco un grupo de amigos que, digamos, que tras el envejecimiento lo que ha hecho es, y eso yo lo recomiendo mucho, han cogido, son de Tenerife, de donde yo procedo, lógicamente, y lo que han hecho es, se reúnen, estudian municipio por municipio, están un mes estudiando el municipio X, y después van y le hacen una visita de un día. Ajá. Incluso contactan a veces con el alcalde o personas, sí. y van a ver el alfarero del pueblo, tal, o sea, sí. Claro, simplemente en Tenerife hay 32 municipios, ya tienes 32 meses cubiertos. Sí. Eso es planificación. Añades Gran Canaria, que coge el barco y ya está, o el avión. Y así, o sea, es decir, y además conoces a sí mismo y potencia la identidad canaria, ahora que estos días ha salido en boga. Pues, sinceramente, es eso, tener ideas. ¿Qué te gustaría hacer antes de que desaparezca? Y buscar los planes para hacerlo. Aparte de eso, hay algo que a mí personalmente siempre me ha gustado y tengo cierta tendencia a eso, y es a tocar algún instrumento musical. Eso es muy bueno. Si no, a ver, y si somos muy de
trabajos verbales, orales, de los docentes, ¿no? Por ejemplo, el complemento es todo lo contrario, lo pictórico, lo musical, y al revés, si eres pues demasiado constructor, diseñador, etcétera, etcétera, pues literatura, expresión, poesía, todo ese tipo Fenomenal. de... Eso yo pienso que es súper Es complementar qué es lo que menos he hecho y lo que peor hago. ¿Idiomas? Por supuesto también. E incluso cuanto más diferente, por ejemplo, en los idiomas que propician la estimulación de la... Cuanto más diferentes, mejor, sí. Claro, porque activas redes diferentes. El cerebro tiende a economizar. Si estudias una lengua, si estudias el catalán, que se parece al castellano, las vas a utilizar prácticamente en los mismos circuitos. Si estudias el vasco, ya estás activando redes diferentes, y está demostrado esto, todo estoy contando, está demostrado científicamente, porque claro, tiene una estructura distinta a nivel lingüística. ¿no? O sea que si estudias ruso, mucho más interesante o si estudias, por ejemplo, chino, que tiene claro, exactamente, o el japonés, que tiene también la lectura, la parte kanji, etcétera, de la expresión escrita. Pues, José, yo creo que si se te ocurre hablar algo más sobre, digamos, yo creo que hemos hablado de la reserva cognitiva, de que hay que intentar tener reserva cognitiva para reducir en lo posible el deterioro. A mí hay una pregunta que me gustaría hacerte que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Que lógicamente es un tema también un poco personal y tu opinión personal, ¿no? Porque como dijiste antes de pasada, en el envejecimiento obviamente empieza a estar la frontera en el horizonte de la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo debe afrontar la muerte? Yo sé que eso es un tema para hablar mucho, pero bueno, si me puedes dar tu opinión personal. Una persona lo debe afrontar como algo natural, que forma parte de la vida. Es que es eso, es decir, darle la mayor naturalidad. En nuestra cultura se ha, digamos, evitado, no se habla, es tabú, etcétera. Es un proceso fisiológico. Al igual que nacemos, y en el nacimiento hay diferentes grados, pues, o de dolor, o de dificultades, pues también fallecemos. Y en ese sentido, a todos nos va a llegar un momento en que perderemos la opción de estar en este mundo. Entonces, lo importante es, más que pensar, porque es algo más que encima no controlamos. Nadie sabe cuándo. Entonces, simplemente es al contrario, es prepararte para vivir. Es decir, ¿cómo me gustaría vivir por si me llegara ese evento? A mí hay un libro que me marcó mucho, que es Marte con mi viejo profesor. Sí. Ese es un libro que me marcó y que me ha ayudado mucho también para el tema de los pacientes, para afrontar la vida. Ajá. Es un libro, es duro por una parte, sí. Sentido, pero no, ni siquiera quiero hacer de spoiler, o sea, recomiendo su lectura, que yo creo que ayuda mucho a plantearse adecuadamente el cómo vivir a partir de qué me habría gustado haber logrado o hecho en mi vida antes de morir. Qué aspectos y qué valores entonces priorizo. Y entonces eso te va a ayudar a vivir con mucha más naturalidad y sin temor a ese... aunque es normal tener miedo, o sea, no es tampoco... Y vivir y aprovechar los momentos, las pequeñas cosas que da la vida, ¿no? De detalles, yo qué sé, lo que llaman los escandinavos el hygge y todo este tipo de, ¿no? Pero sí, a cada uno... A ver, hay una cosa que también es muy importante. Yo puedo hacer esta recomendación, pero hay una cosa muy importante. Y en psicología, cada vez y en la psicología clínica la tengo que tener muy presente. No hay una única forma de vivir la vida. Y todas son válidas. Entonces, para ti y para mí, apreciar los detalles es muy importante. Y muchas veces no nos aprovechamos. Pero se puede vivir también sin eso. Es decir, hay otras personas que pueden valorar otras cosas. Y también eso es válido, ¿no? Pero sí, por eso decía antes, en la medida en que tú reflexionas, tú, ¿cómo te gustaría llegar? ¿Qué es lo que quieres tener? Pues haber plantado 2000 árboles, por ponerte un ejemplo anecdótico, ¿no? O yo lo que quiero llegar es, digamos, habiendo, digamos, establecido unas buenas relaciones personales, unas buenas amistades, haber disfrutado de los momentos importantes con las personas cercanas. Esa es una opción perfectamente importantísima. O logros profesionales o metas, cada uno establece, conocer países, viajar, aventuras, o sea, es tanta la oferta que la vida nos ofrece
que podemos ser tan distintos y escoger tanta profusión de opciones, que eso es lo bonito de la vida, ¿no? Sí. José, quería preguntarte ya algo un poco sobre tus líneas de investigación actuales. ¿Siguen centradas en el tema del envejecimiento? La más importante, sí, digamos, yo prácticamente las he ido dibujando, está organizándolas un poco, estaría envejecimiento normal. Dentro del envejecimiento normal es caracterizar qué es lo que se deteriora. Lo hemos hecho hasta ahora con estudios que llamamos transversales, o sea, distintas personas en distintas edades. El estudio nuestro lleva 20 años, como dije antes. También tenemos ya los datos de las mismas personas en 20 años de cambio. Eso nos falta todavía por explotar para darnos, digamos, mayor información al respecto. Después, dentro de eso, hemos también visto el papel de la reserva cognitiva. Entonces, saber en qué funciones, digamos, qué hay que hacer para compensar, establecer mecanismos compensatorios, para que los que se beneficien no sean solo los de alta reserva, sino incrementar la reserva mediante talleres, estimulación, etcétera. Es decir, el envejecimiento normal es básicamente... El mecanismo compensatorio, perdón, ¿qué es? Porque hemos hablado de la reserva cognitiva, pero... algo lo comenté antes, es decir, son estrategias que podemos utilizar dentro de una función para preservarla. Entonces, lo que estamos viendo es que, bueno, en funciones verbales, como la fluidez verbal, la facilidad para encontrar palabras, etcétera, se mantiene mejor si la persona desarrolla acompañándolas de componentes visoespaciales que son los que rinden mejor. Que eso es lo que hace que reclutes redes del hemisferio derecho. A eso me refiero. Ajá. Formas de compensar. Son estrategias, por así decirlo, de alguna manera más sencilla, que podemos aprender a utilizar para compensar ese deterioro que viene. ¿Y a nivel práctico puedes recomendar alguna? No, eso todavía estamos lejos. Ajá. Estamos viendo cuáles son para luego difundirlas. Las que estamos utilizando todas seguro que sirven. Sí. Lo que pasa es que tendremos que ver cuáles son más eficientes y cuáles menos. Vale. Eso habría que irlo precisando. En definitiva, conocer qué pasa en nuestro cerebro y en nuestros procesos cognitivos y en los emocionales para, digamos, fortalecer y favorecer un envejecimiento saludable. Después, en la línea de detección temprana de la patología, tenemos otra línea de investigación que lleva otra parte. Todo esto que estoy diciendo, claro, no he hablado nada del grupo de investigación. Somos un grupo amplio de personas que esto, por supuesto, sin eso no sería... Y con colaboraciones... Con colaboraciones tenemos internacionales. Sí, tenemos mucho con el Karolinska de Suecia, con la Clínica Mayo de Rochester, en fin, digamos... entonces hay personas de mi grupo que lideran la parte del deterioro cognitivo subjetivo. Es decir, son personas que envejecen normalmente, que si las haces una evaluación neuropsicológica dan resultados normales, pero ellos tienen la sensación subjetiva de que no están igual que antes. Dentro de eso hay que establecer perfiles, y estamos viendo biomarcadores en neuroimagen, en resonancia magnética, que te pueden decir cuáles son de ellos los que tienen mayor riesgo a desarrollar demencia. Y según el tipo de quejas, si son más de memoria o son más del lenguaje, pueden ir más hacia una demencia tipo Alzheimer o una demencia de tipo vascular. Todo eso va a ayudar también a generar mecanismos compensatorios, digamos, serían los tratamientos no farmacológicos, tratamientos conductuales para prevenir. Esas son dos líneas centradas en el envejecimiento. Luego, patológico, también estamos trabajando una parte del grupo. Daniel Ferreira, que es el otro codirector del grupo, es el que está en el Karolinska de Suecia, está centrado y es uno de los líderes europeos en la investigación de la demencia de cuerpos de aquí, de Canarias. Es canario, sí. Se formó en La Laguna, y se fue a Suecia y se afincó ahí. Y lo ficharon ahí y tiene una carrera muy brillante. ¿verdad? Qué bien. Quería preguntarte, José, por tus momentos eureka, ¿no? Los momentos eureka los defino, pues, aquellos momentos que todo investigador tiene en el cual sentiste una emoción especial por haberte dado cuenta de un descubrimiento o cuando te aceptaron un paper en una revista importante. En fin, si recuerdas cuáles son tus momentos esos que recuerdas como especial emoción, ¿no? Sí, básicamente son esos, es decir, cuando digamos
de los temas, cuando el de asimetría cerebral, básicamente, ¿no? Cuando me empeñé, entre comillas, con que el derecho podría tener participación y tal, nadando y leyendo la literatura científica, veía que podía ser. O, por ejemplo, en otras líneas de investigación que he tenido. Es decir, cuando ha habido algo que se te ha ocurrido, que has visto que no estaba, y lo has desarrollado al con final, tu equipo, y además cuando obtienes el resultado, sí, ese ya es un gustazo. sí, sí. Pero cuando más encima te lo aceptan, Sí. el paper, por así decirlo, es como el refrendo de que está bien hecho, Sí. pues realmente ese ha sido, son los momentos más importantes, ¿no? Después también es todo en tu forma, vas disfrutando mucho, o sea, de cuando el primer paper que te mandan para que tú corrijas. Claro, decía, oye, claro, que tú empiezas leyendo artículos de revistas científicas, después ves tu nombre en la revista científica, después tú ves en el consejo editorial, o sea, son pequeños, esas son las satisfacciones en cuanto a la investigación. Sí. Y en la parte clínica, evidentemente, cuando tienes la sensación de que la vida de una persona que tú has intervenido ha cambiado para bien de manera significativa, eso es impagable. Me imagino ese que es más fuerte que el otro. Vamos, recordarás pacientes en concreto, ¿no? En los cuales tú le has podido cambiar la vida. Eso es otra de las satisfacciones más importantes, yo creo, incluso más que la otra para mí, que ocurre. Afortunadamente, como tengo la suerte de tener las tres palos, es decir, la investigación, la clínica, y luego contar lo que es la docencia, y encima te pagan, como digo yo, es tu modo de vida, pues realmente eso me hace muy feliz. Quería que reflexionara, siempre le pregunto a todos los invitados, reflexionar un poco por la investigación en España, ¿no? Los defectos que tiene desde siempre, desde la época de Ramón y Cajal, Severo Ochoa, siempre los grandes científicos, la mayoría se han tenido que ir fuera, ya el nivel de investigación en España ha subido mucho, pero todavía estamos pues lejos de lo que se hace en Centro Europa o en los países anglosajones y tal. ¿Cómo ves la investigación en España y qué crees tú que se debería hacer para mejorarla o los defectos que tiene en tu área, por lo menos, ¿no? Vamos a ver, que depende, ahí me coge según los días, por ejemplo. Hay momentos en que vería el vaso muy vacío y otros momentos que lo medio lleno. Vamos, yo ya llevo 46 años desde que estoy en la universidad y entonces claro, ha cambiado mucho desde entonces, o sea, sería inevitable, o sea, ha mejorado y ha mejorado muchísimo. Lo que pasa es que aún falta mucho por recorrer. Lo que pasa es que, a ver, las redes de investigación internacionales se han acercado. Europa, América, Estados Unidos se ha acercado, Canadá se ha acercado a Europa, entonces eso permite cada vez más la interacción, la confluencia de... Sí. Entonces a veces, digamos, las condiciones son mejores, lo que pasa es que los inicios es lo peor que yo veo, es decir, lo peor estructurado está los nuevos y los jóvenes investigadores. Sí. El escaso apoyo que hay para los que empiezan. Sí, porque yo reconozco que exacto, porque depende del azar, de la suerte. Claro. Y eso es lo que no puede ser. Porque hay muchos investigadores buenos que no llegan y no porque no sean buenos. Entonces, esa es la parte que más me preocupa. O sea, el relevo. Sí. O sea, no hay una apuesta arriesgada, porque hay que arriesgar en investigación por el futuro. Entonces, esa es la parte que yo veo, porque ya más o menos con el camino vas conociendo, vas conectando, vas seleccionando tus redes, etcétera. Y mira, pues una vez por mí, otra vez por discípulos tuyos, ¿qué tal? Hoy más o menos te terminas situando en el panorama internacional, en tu campo, y sin complejos, en primera línea, sin ninguna duda. Pero claro, es tanto el esfuerzo individual sin el apoyo institucional correspondiente. Sí. Que claro, es la parte, es como dependemos de que sean los individuos y que tengan un espíritu colaborativo de equipo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se ha avanzado mucho, pero a mí lo que me preocupa es que no hay una planificación clara para los jóvenes investigadores. Ahí es donde habría que haber una apuesta, donde hay que invertir dinero sabiendo que no todo va a ser rentable. Sí. No, está claro, No, y la gente se queja mucho de la inestabilidad laboral. Realmente para un científico está con 40 años y todavía está labrándose un camino y yo sacando... es que lo veo porque vienen con una ilusión que son los que hacen que los viejos tengamos ilusión, porque a mí todavía me siguen moviendo
la cantera, ¿no? Como digo yo, o sea, es lo que te motiva, porque dices que bien todavía crees en que merece la pena, ¿no? Pero claro, después ves el desarrollo de ellos y es muy... ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse a la investigación? Que apueste por ello. Que apueste por ello. O sea, Si tiene pasión... La financiación es secundaria. O sea, la motivación para mí y la ilusión es un componente clave. Clave porque es muy larga la carrera. Los momentos seguro que son menos, como tú decías. Y son muchos más a veces los desagradables. Pero que apueste porque merece la pena, que de lo que quiera, que le guste, que se conecte, que se inserte en los grupos. Ahora mismo ya hay redes, hay grupos, o sea, donde te puedes insertar, donde tienes que valorar la proyección y entonces ahí... Y no limitarse, no tener límites, sino... Ambicioso. Ser ambicioso. Y hay una de las personas que a mí a nivel de investigación me marcó mucho, es un científico, un biólogo español de mucho prestigio, que es Antonio García Bellido. Hombre, sí. Biólogo ¿Lo conoces personalmente? Sí, tuve contacto con él y a mí me marcó mucho en ¿Y la por etapa. qué? Porque bueno, yo lo resumo diciendo, él me pasó un acrónimo para la investigación que es de él, que es CIRCARE con C, que define las características de un buen investigador, de un buen grupo de investigadores. ¿Qué es ese acrónimo? ¿Qué significa? Pues conocimiento, la primera. CIRCARE. Sí, conocimiento. CIRCARE. Estudio. Es decir, no podemos pretender que el mundo empieza cuando nosotros llegamos. Entonces, esa es la primera parte. O sea, ser humilde y estudiar lo que otros han hecho previo a ti. Correcto. Eso a veces me encuentro una de las carencias en mucha de la gente actual. O sea, sí, que no, quizás con las nuevas tecnologías, los medios y los recursos, parece que la tienen más a mano, pero no. Es decir, bueno, de esto yo no sé, voy a ver qué se ha dicho. Sí. Y luego, una vez que ya me he leído bien eso es lo que se ha dicho, a ver, y ahora yo qué puedo decir. Aportar, efectivamente. Sí, sería. En primer lugar, la CIRCARE sería la C de conocimiento, es eso, es ser humilde y aprender. Después, imaginación, creatividad. Es decir, una vez que ya has visto, como lo han explicado, imaginarte si podría ser de otra manera. Siempre hay... ser creativo. Creativo, muy creativo. Pero ahí hay que tener mucha imaginación, sin límites. Ahí no hay censura. Sí. Ahí tienes que romper prejuicios, incluso de las reglas científicas, etc. Después, claro, a esa imaginación, el científico le tiene que, es como si fuera un caballo desbocado, tiene que ponerle rienda. Sí, ese es el rigor. El rigor. Esa no es otra R. El rigor es lo que hace que tú... va ligado también a la honestidad, es decir, me gustaría que fuera eso que he dicho yo, pero cuando lo someto a las reglas del juego de la ciencia, no se cumple o no se cumple. Y si se cumple, tiro, y si no, no. Luego, claro, las ideas brillantes, supuestamente, después, cuando empiezas a demostrar la mitad de las veces, o la mayoría de las veces, no salen a la primera. Entonces, la otra C es constancia. Constancia. Digamos, hoy en día el término sería resiliencia, lo que pasa es que habría que cambiar la letra, ¿no? Sí. Pero sería la constancia, es decir, y eso, de verdad, o sea, todo lo que estoy diciendo es que fue lo que él me recomendó, pero es que después, una vez aplicado, es lo que realmente me ha servido, lo he vivido, esto que estoy diciendo, lo creo en serio. Ambición. Hay que ser ambicioso, en el sentido positivo del término. Por supuesto. Buscando la excelencia. Eso es. E ir a tope. No marcarte límites. Exactamente. Voy a eso. Y es verdad, o sea, por ejemplo, mira, en las condiciones nuestras de investigación, yo, por ejemplo, sabía que no puedo competir con los americanos en productividad, en número. Pero hay una cosa, y es, si yo estudio y leo capacidad para lectura crítica, reflexionar y generar hipótesis alternativas, sí que tengo. Y no tengo la presión de ellos en aquel momento, de que tengo que sacar tantos papers por año. Eso ha ido cambiando un poco. Sí. Pero bueno, entonces, claro, nosotros sí tenemos
esa posibilidad. Luego, y es curioso porque, modestia aparte, muchas veces de nuestras hipótesis, que ahora después fueron hallazgos en primera línea y tal a nivel mundial, no, porque he tenido esa suerte, afortunadamente, de ser pionero en varios de las líneas que he trabajado, era porque nos paramos a pensar, que es lo que decía él insistía mucho eso, ¿no? Sí. En el tema de la ambición, ¿no? Después está la R. La R de riesgo. Riesgo. Hay que arriesgar. Bueno, eso sí, ambición, riesgo tiene que ir. Va unido. Eso va unido también. Yo creo que ¿Y esta la palabra final? ¿Y la E final? Esperanza. Ajá. Hace falta tener entusiasmo. Él decía esperanza, yo la traduzco más por entusiasmo. Pues me parece fantástico. ¿La primera C cuál era? La primera es conocimiento. Conocimiento. La humildad, es decir, hay que estudiar. Sí. Estudiar lo previo. Me parece fantástico. Eso es de Antonio García Bellido, no es mío. Antonio García Bellido, sí. Hay que ser respetuoso con los autores. Pero es un lema que él lo utilizaba, lo empleaba. Él me enseñó además como una metodología de trabajo. Con él? Porque él es embriólogo, ¿no? Él eso fue. Se dedica a la embriología, pues básicamente. Mira, uno de esos riesgos que a mí me invitaron aquí en Gran Canaria, en la Universidad de Verano de Maspalomas, una compañera, una amiga, a una mesa redonda sobre, estábamos en el año 2000, creo, sobre el futuro de la neurociencia y tal. Y a mí me dice, bueno, ¿atreves a hablar de qué sabemos del cerebro que falta por conocer? Y eso me ocurrió decir que sí. Yo, claro, eso fui atrevido, osado. Ni hoy sabría decir eso. Bueno, dije que sí. Y claro, cuando estaba en una mesa, de lo que estaban en la mesa eran 2 premios Príncipe de Asturias, 2 premios General de Investigación. Y yo, cuando ellos hablaron de su mérito, digo, el mío es ser un loco para haber aceptado esto y tal. Bueno, y ahí nos conocimos. Y curiosamente, lo que yo expliqué del cerebro conectó, a él le surgió interés y estuvimos después hablando de sistemas científicos. Es de las personas que en el tú a tú más inteligente, claro, porque él tiene una teoría, una alternativa de la evolución a Darwin, de las diferentes etapas. Claro, cuando alguien te explica de manera que tú entiendes algo que después me dio el paper y no pude leer ni un párrafo, eso es saber. Cuando tú eres capaz de explicarlo en términos sencillos. Sí. Esa es mi opinión. Sí. Cuando llego a algún foro en charlas de mayores o de viejos de pueblo, que me encanta, y veo que no me terminan de entender, el problema no es de ellos, es mío. Porque quiere decir que yo no lo tengo tan claro como podérselo explicar. Entiendo. Eso, ahí lo conocí con este hombre. Bueno, me he desviado del tema. Pero sí, es un tío que me supo explicar una teoría alternativa genial. Y luego fue capaz de enlazar. Y a través de ahí estuvimos en contacto y después lo invité a La Laguna, que estaba en aquel momento, a una charla. Y estuvimos. Ya después ya se fue, él volvió a Estados Unidos a terminar su carrera allá. Y ya le perdí la pista. Pero sí tuvimos el trato personal. Y claro, fue una aliciente, no decir, no, tu grupo, reuniones semanales de tal, debate, lo que es debate científico, o sea, me dio pautas. Es una persona que me ayudó mucho. ¿Alguna otra persona que te haya influido en tu vida profesional? Hombre, sí, son muchísimas. O sea, yo creo que eres deudor de muchísimos profesionales, pero vamos, como me habías advertido la pregunta, a ver, desde el punto de vista de la investigación en La Laguna, a los profesores de La Laguna, al menos de mi generación, alguien que nos marcó mucho como modelo, y no lo conocí ni siquiera en trato personal, es Antonio González González, el químico. ¿El químico? Sí. Claro, porque fue un hombre que desde La Laguna y con los recursos que tenía nos situó en el mapa mundial. Entonces, esa trayectoria, digamos, el que se puede desde aquí. Él tenía un laboratorio ahí de química. Montó un laboratorio, ¿no? O sea, y ahora de productos naturales. Mucho prestigio, ¿no? Mucho prestigio mundial. No, o sea, es como. A mí es el sí se puede, que ahora está de moda. En aquel momento se puede desde La Laguna. Con pocos medios. Yo no tuve la oportunidad de irme fuera, pero he conseguido producir mi actividad científica al mismo nivel como que de primer nivel internacional, como cualquier. No en la frecuencia, no en el número, pero sí en la calidad. ¿No? Entonces, para mí ese objetivo es que es posible. Se lo debo a la imagen que tengo de él. Yo apenas lo traté. Sí, porque mucha gente se derrota de antemano, ¿no? Claro.
No, y eso es más como canario. Sí. Es decir, que se puede. Yo también se puede, porque los canarios en general abunda contigo. el pesimismo y el pensar en el derrotismo, es decir, esto no se esto puede, no hay vamos a recursos, no hay publicar medios, ahí no hay porque tal. ahí solo publican y tal. Pues no, ¿por qué no? Pues claro que puedes publicar. Se puede, se puede. Sí, sí. En ese sentido es una persona en cuanto a después, dentro de mi campo, dentro de la psicobiología, claro, pues yo empecé dentro de la neuropsicología, está dentro de la psicobiología, como te dije antes. Claro, yo es que empecé en La Laguna y no había ningún profesor que me llevara el tema, porque aquello era la época de las aves de paso. Llegaba un catedrático, daba escuela de lo suyo, etcétera. Entonces, yo la primera persona que no era catedrático en aquel momento, pero que venía de Estados Unidos, de una estancia de 4 años en UCLA, en Los Ángeles, fue Amadeo Puerto Salgado, ya lamentablemente fallecido. ¿Y que era psicólogo? Es psicólogo, sí. Oh. Y es psicólogo, psicobiólogo. Y, a ver, claro, ese hombre, claro, yo había tenido que estar estudiando la base biológica de los procesos cognitivos con mis lecturas y mis interpretaciones de las lecturas. No había tenido un refrendo de que estaba bien y que estaba mal. Entonces lo conocí porque otro compañero lo invitó a un seminario. Claro, en cuanto vi quién era, el pobre hombre en las 24, estuvo 3 días en Tenerife, no lo dejé respirar. En atención, ¿cuál es el artículo? ¿Qué tal? Bueno, claro, era como mi enciclopedia, porque claro, era alguien que todas las preguntas que yo tenía que necesitaba, pues no pude salir fuera en estancias y tal. Entonces fue como... Y luego también estaba haciendo neuropsicología, que había dudas si eso era psicobiológico o no, y también me lanzó eso. Sí lo es, no tengas complejo. Esa persona sí que me marcó. Te marcó también. Después, entonces, claro, lo puse en mi tribunal de tesis, me enseñó una cosa también importante. O sea, yo tenía mi tesis prevista leer en una fecha y tal. Dicen, si quieres que esté yo, mándamela primero. Se la mandé, dice, no, mira, aquí tienes 3 experimentos, 2 demostrados y 1 que no. Interpretas la explicación de por qué no, pero eso no es ciencia. Tienes 2 opciones, o me quitas del tribunal, o si quieres que vaya, haz otro experimento y demuéstralo. Tardé 1 año más en hacer la tesis. Mira. Pero abre una línea. Sí. Esa fue una diferencia. Te ayudó mucho. Mucho, porque era muy, muy exigente en ese sentido. Era duro. Después lo tuve en mi tribunal de titularidad y él siempre te hacía eso. Bueno, en la propia tesis te preguntaba después de tu asignatura para ver porque iba a ser doctor de esa especialidad, te hacía un examen oral en público de contenido. O sea, era gracioso visto desde ahora, ¿no? Sí. Y en la titularidad recuerdo que me hizo 40 preguntas de contenido. Qué bárbaro. O sea, que no, era muy exigente. Muy exigente, ¿no? Sí. Pero claro, pero también es verdad, era una de las cosas que teníamos ahí era la ambición. Eso y el rigor. O sea, a mí eso me marcó y gracias a su influencia jamás intenté atajos. Muy bien. Porque esa es una influencia. Y luego ya alguien que de compañera, y además Carmen Junqué, que es otra catedrática también de la Universidad Autónoma de Barcelona, de neuropsicología. Somos los pioneros de la neuropsicología en España. Y además somos de la misma edad, fuimos contemporáneos. Aunque teníamos una trayectoria diferente, cuando confluimos, hemos hecho una interacción muy, muy fructífera. Nos, entre comillas, obligaron a elaborar un manual de neuropsicología, por el cual ha estudiado bastantes generaciones de la neuro, y digamos, la interacción ha sido muy, muy fructífera. Nosotros empezamos a hacer neuropsicología clínica en ese momento, ella venía de la clínica y me traspasó su conocimiento, me ahorró 10 años de ensayo y errores. O sea, eso es impagable. Y a su vez nos fuimos reforzando mutuamente. Qué bien. Somos como hermanos, por así decirlo. ¿Sigue trabajando en Barcelona? Sí, está como yo. Tenemos la misma edad, ¿no? Ella es mayor 2 meses, y eso muchas veces bromeo al respecto. Y somos, sí, como, entre comillas, decimos hermanos gemelos, entre comillas, salvando la distancia. Ella ahora mismo es la científica de neurociencia que más produce. Ha publicado... ¿Cómo se llama? Carmen Junqué. Carmen Junqué. Bueno, es la psicóloga que más publicaciones científicas tiene de toda la historia. Una crack. Como se dice ahora, ¿no? Sí. José, para ir acabando, me gustaría, siempre les pregunto a todo el mundo también por sus aficiones personales, ¿no? Entonces, en el caso tuyo incluso me interesa mucho más porque seguro que para aumentar tu reserva cognitiva estás haciendo cosas que deben ser interesantes, ¿no? ¿Cuáles son tus aficiones? Me preguntaba, mis aficiones, o sea, de siempre, o sea, el deporte,
Me encantan todo tipo de deportes. He practicado muchos de ellos. Mi especialidad ha sido voleibol, fútbol, ahora natación, que es lo que más tengo más. Me encanta. Y estoy a ver si compito con los de mayores y tal, hay campeonatos y tal, a ver si me apunto. Bueno, eso en la parte de deporte. Después tengo una afición que es medio vicio y que también la he convertido en algo de investigación, que es la gastronomía. Ajá. Empezó por siendo la afición, porque me encanta comer, disfruto mucho. Y ahora estoy metido en un grupo que se llama Gastrosinapsis, que hay un chef, y hay un detrás, él nos lidera. Y ahí somos... ¿Aquí en Gran Canaria? No, es en Tenerife. En Tenerife. En Tenerife, ahí sigo... No, además le acaban de conceder una estrella Michelin ¿Sí? Y tiene un equipo detrás, pues es un gran líder, se llama Diego Schattenhofer. Y realmente ha aglutinado gente de la psicología, de la biología, y realmente es un pasatiempo que se ha convertido en un medio trabajo, pero hobby. Entonces, la gastronomía en general, en ese sentido... ver un poco el valor de la comida en las emociones, en los recuerdos. Disfrutar. Cómo funciona el cerebro y en cuánto está el cerebro implicado, cuánto las emociones están implicadas en tu gusto y aficiones por la alimentación, cómo recordar. Es curioso, es un nuevo campo de trabajo por eso es hobby, porque me divierto mucho con eso. Leer, lógicamente. Ahí tengo... Fuera de la literatura científica tengo muy poco tiempo, pero me encanta. ¿Qué más? No sé. Recomiéndanos algún libro, bien de literatura, de lo que sea, de ficción, pero estos libros que a ti te han marcado especialmente, te han gustado, o que quieras recomendar y tal, o algún libro de divulgación. El que dije antes, el martes con mi profesor, ese es uno de los que más tengo. Me enriquece. Después, en cuanto a imaginación, a mí me encantó el libro de Michel Ende, el de... Sí, la historia interminable. La historia interminable, sí. Ese como en cuanto a desarrollo de la creatividad y la imaginación, hay muchísimos, la literatura científica. Y no científica, me refiero, me encanta, ¿no? Ahora estoy siguiendo a un compañero de la universidad que también ha publicado, se llama Esteban Torres, Lana, también ha publicado, y ha publicado uno, y a ver si saca otro que también me ha gustado mucho. En general me gusta la literatura más bien de documentales, de histórica, etcétera, me gusta mucho. Muy bien. Pues José, gracias por haber mantenido esta hora larga con nosotros y espero que esta nueva etapa en la Universidad Fernando Pessoa, ¿no? Donde has empezado hace escasamente 2 años ya. 2 años ya. Colaborando llevaba otros 2 más, pero ahora ya como profesor. Pues que sea muy fructífera y que seas muy feliz en tu etapa aquí en Gran Canaria, ¿no? De momento lo estoy diciendo, me ha encantado la inserción en Gran Canaria y muchísimas gracias a ti también por invitarme. Entre las conclusiones del podcast yo destacaría lo siguiente. En primer lugar, el envejecimiento se considera por encima de los 60 años y la mediana edad entre los 35 y 60 años. El primer deterioro que se observa con el envejecimiento es en la velocidad de procesamiento mental, es decir, que somos más lentos pensando. Esta es la principal manifestación del deterioro mental con el paso de los años, deterioro que es normal en todas las personas. Después de esta velocidad de procesamiento disminuida, también hay alteraciones en las funciones ejecutivas, por ejemplo, en las tomas de decisiones y en la dificultad para realizar varias tareas en paralelo. En segundo lugar, me gustaría destacar lo que él comentó de que todo este daño, estos síntomas tienen un sustrato anatómico, que es la disminución del grosor de la corteza cerebral a partir de los 40 años ya se observa, sobre todo en el lóbulo frontal y parietal del cerebro. Y que más que perderse neuronas, lo que ocurre con los años es que se van perdiendo conexiones entre las neuronas. En tercer lugar, hay una frase que él dijo que me gustaría destacar, que dice él que el cerebro cuanto más se use es mejor.
Es decir, no es como otros órganos que se deterioran con el uso. Aquí al contrario, aquí lo que hay que hacer es aumentar la actividad cerebral. Y dice que es muy importante aumentar la reserva cognitiva. La reserva cognitiva se refiere pues a todos esos elementos que se van acumulando, que estimulan la actividad mental, por ejemplo, los años de escolarización, toda la actividad intelectual que uno ha realizado durante los años. O sea, todo esto aumenta la reserva cognitiva, y esto es importante porque cuanto mayor reserva cognitiva tenga uno, pues menor deterioro hay con el envejecimiento normal. En cuarto lugar, me gustaría destacar una serie de consejos que él nos indica para aumentar la reserva cognitiva, y es relacionado con lo anterior que dije, sobre todo aumentar la actividad intelectual siempre, y también estimular el contacto social y afectivo. Él hace mucho hincapié en que es muy importante el tener relaciones sociales lo más amplias posibles, no solamente con los amigos íntimos, que uno siempre tiene pocos, ¿no? Sino hay que aumentar el círculo de relaciones sociales. No hay que ser tan selectivo en las relaciones, y hay que hacer amigos con mucha gente. Esto parece ser que es muy importante, la estimulación del contacto social y afectivo para disminuir el deterioro con los años. Otro aspecto también importante son planes concretos que uno debe hacer, o tareas concretas que uno debe de ejercitar a medida que pasan los años. Él aconseja siempre hacer un diario al final del día, es decir, hacer posible un diario escrito y escribir al final del día de forma detallada pues todo lo que uno ha hecho durante el día. Dice que esto es muy importante y también ejercita mucho la memoria. También recomienda hacer ejercicios de memoria, y hay una página web que recomienda que se llama ejerciciosdememoria.org. Otras tareas concretas que hay para ejercitar la mente y mantenerse activo es planificar eventos, ¿no? Planificar viajes culturales o de otro tipo, y también, por ejemplo, tocar algún instrumento musical, hacer alguna labor creativa como pintar, etc. Aprender idiomas también es importante. Por último, me gustaría destacar el acrónimo que a él se le quedó en la cabeza después de conocer a Antonio García Bellido. Antonio García Bellido es un gran científico, de los mejores científicos que ha dado España en los últimos años. Y a José Barroso le enseñó un acrónimo que se escribe CIRCARE, que son los consejos que él da, Antonio García Bellido da al investigador que empieza, ¿no? Y todo investigador, según este acrónimo, debe de tener la C de conocimiento, la I de imaginación, la R de rigor, la C de constancia, hay que ser constante, lo que se llama ahora resiliencia, la A de ambición, uno tiene que ser ambicioso en el trabajo que realiza, la R de riesgo, hay que tomar riesgo y no ponerse límites, y la E de entusiasmo. Estos serían los consejos que José Barroso, inspirado en este acrónimo de Antonio García Bellido, nos da para todos los investigadores jóvenes. Y nada más, este ha sido el episodio de hoy, y espero subir otro episodio nuevo con otro gran investigador español dentro de 2 semanas. Un saludo a todos.